Crimen y delito. Es una preocupación de la sociedad actual, ya que ahora son más el número de delincuentes y que esos sean menores de edad. A la delincuencia más grave se denomina delincuencia organizada e implica una organización o grupo mayor y un delito de grandes proporciones que puede ser de carácter intermedio o mayor. A los distintos delitos se les llama industria. Así, se podría hablar de industria del robo, industria del secuestro, etc. La delincuencia es cada vez más violenta. Hoy, la mayoría primero agrede y luego comete el delito, como en el caso de los robos con violencia y mano armada, teniendo ahora a más menores como protagonistas. En toda Latinoamérica, la edad promedio del primer delito ha pasado de los 15 años a los 12 años. En Estados Unidos, 1 de cada 9 niños son llevados a tribunales. La criminología sostiene que para frenar la delincuencia se debe someter a los individuos a tratamientos psicológicos, educativos y buscar métodos efectivos para reinsertarlos en la sociedad. Lo que en estos momentos lo que nos debe de preocupar más es la seguridad y bienestar de la población, porque al vivir en un país donde abunda la delincuencia, causa intranquilidad en los hogares. Las personas tienen el temor de salir de sus casas, viven presos en sus moradas, ya que viviendo en un país libre se debería vivir en paz y tranquilidad. Tipos de crimen organizado. El cartel de las drogas, quienes pretenden extender su ilícito negocio de las drogas por toda la región. Los países integrados a la OEA formalizaron en México el compromiso de Chapultepec en el marco de la Conferencia Internacional para establecer el esquema hemisférico de la cooperación contra la delincuencia organizada transnacional. Narcotráfico. Algunos países centroamericanos se han convertido en zonas estratégicas para el tráfico de la droga y protección para organizaciones criminales dedicadas a la prostitución, contrabando de inmigrantes, falsificación, desviación de mercancías y otras actividades, aprovechando la falta de carencia de control por parte de las autoridades. Pero, ¿qué es el crimen y el delito? Sin lugar a dudas, la delincuencia en general es un problema sumamente grande que afecta no solo a un determinado grupo de personas, sino a sociedades enteras. Vemos como un simple robo puede conllevar agresión y hasta la muerte. Como menores de edad, se están viendo los más involucrados en actos ilícitos y como estos actos van más allá. Es certero que de un delito se incremente un número de personas y de actos dando cabida al crimen organizado, este siendo no solo un tipo de crimen, sino varios. Y asimismo, se observa cómo el narcotráfico se convierte en una de las preocupaciones de último siglo para acarrear tantos países y personas que complican la labor de las autoridades para depurarlo en su totalidad. ¿Qué es la delincuencia? Crimen organizado. Crimen. Acción indebida o reprensible. Delito. Culpa. Quebrantamiento de la ley. Se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley merecedores de castigo por la sociedad en diferentes grados. También puede definirse como una conducta por parte de una o varias personas que atentan contra las leyes de dicha sociedad. Delincuencia en la actualidad. La delincuencia más común es la llamada delincuencia menor, que normalmente es cometida por una persona o grupo menor. Los delitos cometidos pueden ser de carácter menor o también llegar a ser graves y clasificados. Razones por las que ocurre la delincuencia. Los factores que han influido en aquellos que delinquen, llegando a destacar problemas como la pobreza y exclusión social, el desempleo y la vagancia, la deserción escolar, las desigualdades, la personalidad, la disfunción de la familia, entre otros. Teorías apuntan también a problemas biológicos o genéticos, psicológicos, sociológicos y con respecto a los valores. Sanciones a la delincuencia. En cuanto a los castigos que existen hacia los delincuentes, destacan las multas y la prisión, que es el sistema aplicado en todos los países occidentales y en casi todo el mundo. Además, para los delitos más graves existe la pena de muerte en 100 países. Desde el punto de vista psicológico y sociológico, estos castigos no son efectivos, debido a que siempre existe la tendencia al aumento de la delincuencia, a pesar de que el castigo siempre se ha aplicado. Delincuencia en el mundo. Estos países se caracterizan por la mayor cantidad de homicidios registrados debido a la delincuencia. Río de Janeiro, Brasil; Ciudad del Cabo, Sudáfrica; New Orleans, Estados Unidos; Caracas, Venezuela; Ciudad Juárez, México; Mogadischu, Somalia; Chechenia, Rusia; Karachi, Pakistán; Detroit, Estados Unidos; Bagdad, Irak. Delincuencia en Honduras.
La delincuencia, la violencia común y el crimen organizado ha desatado su furia contra la sociedad. El robo es uno de los problemas que afecta a nuestro país y esto se da porque las personas que hacen este tipo de actos vandálicos son aquellos que necesitan dinero, ya sea para satisfacer sus necesidades, entre otros casos para consumir drogas, alcohol, etc. Tipos de delincuencia en Honduras. La delincuencia juvenil, la delincuencia por imprudencia, el crimen organizado, la delincuencia económica y financiera, los atentados a personas que comprenden básicamente los abusos sexuales, los atentados a las normas y al orden público. La delincuencia empieza en la familia. Una de las causas de la delincuencia en nuestro país es la desintegración familiar, el abandono del padre y el descuido de los niños como privación de atención. Otra causa es el maltrato que reciben en el hogar. Aquí el esposo maltrata a su mujer y a los hijos, lo que causa que cuando estos crezcan se comporten de la misma manera que sus padres y se conviertan en delincuentes. Valores y educación. Debido al analfabetismo, en el hogar no se practica o se enseña lo que los valores morales y éticos. Los padres lo que los deben inculcar son la honradez, honestidad, decirles que el robar, matar, maltratar son muchas cosas que perjudican tanto a las sociedades como a ellos. Medios para reducir la delincuencia. La alfabetización de la población hondureña. Evitar la desintegración familiar. Hacer actividades recreativas para jóvenes de malas influencias. Poner en práctica valores éticos. Opciones de trabajo. Un crimen involucra algún tipo de organización, por ende es organizado por naturaleza. Crimen organizado consiste en dos o más personas que se involucran en una o más de las siguientes actividades. La oferta de bienes ilegales y servicios, ejemplo vicio, avaricia, etc. Delitos de depredación, ejemplo el robo, ataque, hurto, etc. Mafia, actividades criminales organizadas de origen siciliano. Operaciones viciosas, negocios continuados de suministrar bienes y servicios ilegales, por ejemplo, drogas, prostitución, codicia, juego, etc. Bandas de asaltantes, vendedores de artículos robados, grupos que se organizan y se involucran continuamente en un tipo concreto de robo, como proyectos de fraude, documentos fraudulentos, robos con allanamiento de morada, robo de coches y secuestros de camiones y adquisición de bienes robados. Terroristas, grupo de individuos que se combinan para cometer actos criminales espectaculares como el asesinato o el secuestro de personas prominentes para deteriorar la confianza del público en el gobierno establecido por razones políticas o para vengar por algún agravio. Crimen organizado en Honduras. La falta de medios policiales y la corrupción entre militares, jueces y policías han convertido a Honduras en un paraíso del crimen organizado. También la falta de coordinación entre los diferentes organismos destinados a reprimir la delincuencia. ¿Qué es el narcotráfico? Es el comercio de drogas tóxicas en grandes cantidades. El narcotráfico se ve como una seria amenaza a la seguridad nacional, dejando a un lado el campo delictivo, pues el narcotráfico afecta a todos los sectores políticos, económicos, sociales y culturales de cualquier estado. Narcotráfico en Latinoamérica. El narcotráfico, por lo tanto, ha contribuido sustancialmente al incremento de la criminalidad en América Latina. En la mayoría de los países, las tasas de delincuencia aumentaron 4 o 6 veces en los años 90, convirtiendo a estos países en los más inseguros del mundo. Narcotráfico en Honduras. La vicecanciller de Honduras, Mireya Agüero, apeló a seguir aumentando la colaboración entre la comunidad iberoamericana para garantizar la seguridad y luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado, ya que considera que es uno de los principales problemas de sus instituciones. Narcotráfico en México. En México, la situación es muy preocupante, ya que los diferentes carteles de las drogas se han constituido en un poder paralelo en todos los sectores del país. Ciudades como Tijuana, sede del cartel de los hermanos Arellano Félix, registraron en el 2006 más de 500 asesinatos vinculados con los otros carteles del narcotráfico. Así concluiremos diciendo que sin lugar a dudas la delincuencia en general es un problema sumamente grande que afecta no solo a un determinado grupo de personas, sino a sociedades enteras. Vemos cómo un simple robo puede conllevar agresión y hasta la muerte. Como menores de edad se están viendo más involucrados en actos ilícitos y cómo estos actos van más allá. Es certero que de un delito se incremente en número de personas y de actos, dando cabida al crimen organizado, este siendo no solo un tipo de crimen, sino varios.
y asimismo se observa cómo el narcotráfico se convierte en una de las preocupaciones del último siglo al acarrear tantos países y personas que complican la labor de las autoridades para depurarlo en su totalidad. Gracias.